El conflicto sometido ante la Corte Internacional de Justicia giró en torno a la controversia entre Argentina y Uruguay por la instalación y operación de dos plantas de celulosa en la margen uruguaya del río Uruguay, un curso de agua compartido cuyo uso y protección están regulados por el Estatuto del Río Uruguay de 1975. El núcleo del conflicto no radicó inicialmente en la contaminación efectiva del río, sino en la acusación de Argentina de que Uruguay violó obligaciones internacionales de carácter procedimental y sustantivo derivadas del estatuto. En particular, Argentina alegó que Uruguay autorizó unilateralmente la construcción y posterior operación de las plantas, primero el proyecto de CMB, ENCE, y luego la planta Orion Botnia, sin cumplir con el deber de informar y notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay-Carú y al propio Estado argentino, tal como exige el artículo 7 del Estatuto, cuando una obra pudiera causar un perjuicio sensible. El conflicto surgió, entonces, porque Argentina sostenía que estas plantas podían afectar la calidad de las aguas, la biodiversidad y el régimen del río, y que Uruguay, al no aplicar los mecanismos de cooperación previstos, frustró la finalidad del régimen binacional de prevención, consulta y negociación. Uruguay, por su parte, rechazó estas acusaciones, afirmando que no existían pruebas de daño ambiental significativo y que las obras cumplían con los estándares técnicos exigibles. Así, el conflicto versó esencialmente sobre el respeto a los procedimientos de cooperación internacional, la interpretación del Estatuto de 1975 y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en un recurso compartido. La controversia entre estos dos países se dio a partir de la decisión uruguaya de autorizar la construcción de las dos plantas de celulosa, la de CMB, ENCE, y la de Botnia, Orión, en la margen izquierda del río Uruguay, un recurso hídrico compartido por ambos países conforme al Estatuto del Río Uruguay de 1975. No obstante, Argentina consideró que estas autorizaciones fueron otorgadas de manera unilateral y sin respetar los procedimientos de información, notificación y consulta establecidos en dicho tratado, lo que podía ocasionar daños ambientales, económicos y sociales, especialmente en la zona argentina de la provincia de Entre Ríos. El proceso comenzó cuando, en 2002, ENCE presentó ante Uruguay el estudio de impacto ambiental de la primera planta, enviándose información a la CARU solo después de que la organización la solicitara, sin comunicación formal del Estado uruguayo. En 2003, Uruguay otorgó la autorización ambiental sin haber permitido que la CARU evaluara el proyecto, como exige el artículo 7 del Estatuto. Posteriormente, Uruguay autorizó también la construcción de la planta de Botnia, nuevamente sin cumplir con el procedimiento formal de notificación previa a Argentina. Durante los años 2004 y 2005, ambos países sostuvieron negociaciones y crearon un grupo técnico de alto nivel para buscar soluciones. Sin embargo, mientras estas negociaciones se desarrollaban, Uruguay continuó otorgando permisos y avanzando en las obras, lo que Argentina consideró una violación del principio de buena fe. Al fracasar las conversaciones, Argentina presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2006, alegando que Uruguay incumplió obligaciones procedimentales y sustantivas del Estatuto de 1975, especialmente relacionadas con la prevención de la contaminación y la protección del ecosistema del río. El conflicto entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa surgió a principios de los años 2000, cuando Uruguay autorizó la construcción de dos fábricas para producir pasta de papel en la orilla oriental del río Uruguay, un recurso compartido por ambos países. Para Argentina, estas plantas podían generar contaminación y afectar la calidad del agua, el ecosistema y las actividades económicas del lado argentino, especialmente en ciudades como Gualeguaychú. El problema no fue solo ambiental. Según el Estatuto del Río Uruguay de 1975, cualquier obra que pudiera impactar el río debía ser informada y analizada conjuntamente a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay, conocida como CARU. Sin embargo, Argentina sostuvo que Uruguay otorgó permisos y avanzó en las obras sin notificar adecuadamente ni cumplir todos los pasos del procedimiento acordado. Esto generó desconfianza y un fuerte reclamo diplomático. Uruguay, por su parte, defendió que actuó dentro de la legalidad y que las plantas eran esenciales para su desarrollo económico,
generando empleo e inversión extranjera. Para su gobierno, no había evidencia de que las fábricas fueran a causar un daño ambiental significativo. La falta de acuerdo llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que Uruguay sí incumplió algunos procedimientos, pero no existían pruebas suficientes de que las plantas contaminaran el río. Así, el conflicto nació de la combinación entre preocupaciones ambientales, tensiones diplomáticas y el debate entre desarrollo y protección del medio ambiente. La Corte Internacional de Justicia resolvió el caso mediante un fallo bifronte, distinguiendo entre obligaciones procesales y sustantivas del Estatuto del Río Uruguay de 1975. En primer lugar, declaró que Uruguay sí violó obligaciones procesales, particularmente las previstas en los artículos 7 a 12, al no informar oportunamente a la CARU ni notificar a Argentina acerca de los proyectos industriales antes de otorgar las autorizaciones ambientales. La Corte concluyó que Uruguay interrumpió el mecanismo cooperativo imprescindible para garantizar el uso racional y óptimo del río, desatendiendo funciones esenciales de la CARU y afectando el principio de buena fe en la negociación. Sin embargo, en cuanto a las obligaciones sustantivas, especialmente las relativas a la contaminación, la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio acuático, la Corte determinó que Argentina no demostró suficientemente que la planta Orión Botnia hubiera causado un perjuicio ambiental significativo que violara el estatuto. Los estándares probatorios exigidos por la Corte consistentes en probar vínculos causales directos entre la actividad industrial y un daño ambiental concreto no fueron alcanzados. Además, la Corte resaltó que la planta operaba bajo tecnologías consideradas como mejor tecnología disponible y dentro de los parámetros de calidad de agua establecidos por la CARU. La resolución se estructuró así porque la Corte privilegió, 1. El principio de pacta sunt servanda, 2. La alta exigencia probatoria en disputas interestatales, y 3. La distinción entre incumplimiento procedimental y daño ambiental efectivo. La Corte Internacional de Justicia dictó su fallo el 20 de abril de 2010, aplicando exclusivamente el Estatuto del Río Uruguay de 1975, y expuso los siguientes argumentos. Sobre las obligaciones procesales, artículos 7 a 12. Por 14 votos contra 1, la CII determinó que Uruguay incumplió gravemente el deber de notificar a la CARU y negociar de buena fe antes de otorgar la autorización ambiental inicial a la empresa finlandesa Botnia, 2005. La Corte consideró que el procedimiento de consulta previa es obligatorio y no meramente facultativo. Uruguay lo omitió al tratar el proyecto como interno en una primera fase. Este incumplimiento fue calificado como violación continua hasta que se completó la información en 2006. Sobre las obligaciones sustantivas, artículos 27, 35 y 36, protección del medio ambiente y calidad del agua. Por 11 votos contra 3, la Corte concluyó que Uruguay no violó el tratado. Tras examinar más de 70 informes científicos, de las partes, expertos independientes y la IFC Banco Mundial, estableció que no existía daño significativo ni riesgo concreto al régimen acuático del río. Los efluentes de la planta, dioxinas, furanos, fósforo, fenoles, etc., se encontraban en concentraciones extremadamente bajas, dentro de los estándares europeos más estrictos, y en muchos casos inferiores a los niveles naturales o a los aportados por otras fuentes de la cuenca. La tecnología BAT, empleada por la empresa Botnia, era de última generación. Solución. La declaración judicial de la violación procesal constituyó reparación suficiente. No se ordenó desmantelamiento, paralización ni compensación económica. La planta pudo seguir operando bajo monitoreo conjunto, acordado posteriormente por ambos países. Finalmente, existió incumplimiento formal grave. No obstante, también existió ausencia probada de daño ambiental.